Digamos que no existen parejas perfectas. Existen las parejas que se aman, porque el amor es capaz de superarlo todo, pero eso pues de parejas ideales, perfectas, las que vemos en Hollywood, las que vemos en las novelas, eso no existe en la vida real. Existen las parejas reales, no las parejas perfectas. Y las parejas reales son aquellas que son capaces de superar los conflictos, que son capaces de ponerse de frente problemas y juntos ser capaces de llevar, digamos, que una solución concreta. Pero yo creo que no existe un error insalvable en el matrimonio, o sea, algo así como que uno diga, es que esto ya no hay nada que hacer. No hay nada insalvable, piensas tú. No. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos felices de compartir con ustedes un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. Hoy estamos complacidos, honrados de tener con nosotros a un invitado muy especial. Su nombre es Wilson Tamayo Zuluaga. Él es colombiano. Él es esposo y padre de 5 hijos. Él es misionero católico, es teólogo, es ingeniero informático y empresario. Actualmente cursa una maestría en educación familiar y teología. Ha expuesto en congresos en Estados Unidos, en México, Latinoamérica, Europa. Es autor de varios libros. Subdirector de la Comunidad Católica Lazos de Amor Mariano. A lo largo de su vida ha brindado acompañamiento a matrimonios y jóvenes en todo el continente. Es un gusto para nosotros, Wilson, tenerte acá. Bienvenido. Andalú, el gusto es para mí. Muchas gracias por este espacio tan maravilloso y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona tanto, porque no solo es un tema que me ha gustado estudiar, pero es que además es un tema que vivo todos los días, el tema de la familia, con mi esposa, con mis hijos, con familias del movimiento. Entonces, de verdad que es un honor para mí. ¿Cómo un teólogo y a la vez un ingeniero informático? Bueno, en realidad la ingeniería es como mi profesión. Inició siendo mi profesión laboral, aunque ahora me he dedicado más al tema del sector inmobiliario. Pero en virtud del movimiento católico al que pertenezco, Lazos de Amor Mariano, y de la necesidad de darle como una estructura más sólida al tema de la formación, entré a estudiar teología. Y ya pues como teólogo me fui especializando en temas de familia, en temas de educación de los hijos, y por eso son estas dos carreras como tan distintas que no tienen nada que ver, sí, pero que terminaron integrando mi vida y las actividades que realizo. Qué bonito, me encanta el poder que tengas la capacidad de unir esas dos cosas. Quisiera preguntarte, ya saben, Wilson se dedica a temas de familia. Me gustaría hablar ahora de un tema que lo habíamos conversado antes y que queríamos tratar contigo, y se trata de los errores que podemos cometer en los matrimonios. Sí. ¿Qué errores, según tú, serían los más comunes? Bueno, la pregunta es bien amplia, porque digamos que todo error partiría del hecho de hacer cosas contrarias a la naturaleza misma del matrimonio, ¿cierto? Entonces uno podría decir que un primer error en el matrimonio es la no comprensión adecuada de lo que es el matrimonio. Porque si yo parto de un principio equivocado, pues naturalmente lo que va a sucederse de ahí son pues acciones equivocadas. Entonces yo creo que en la raíz de todo está tratar de comprender lo que Dios ha pensado del matrimonio. Obviamente el enfoque con el que yo hablo siempre es un enfoque católico, un enfoque desde las escrituras, desde la doctrina de la iglesia, porque además después de haber estudiado muchos enfoques distintos, me parece el más completo, el más orgánico, el más estructurado, el que contempla con mayor seriedad la realidad tanto del hombre como de la mujer, el que da más herramientas para educar a los hijos. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que cuando no se entiende adecuadamente el matrimonio como una vocación, como un regalo de Dios, como un camino a la santidad, empiezan a sucederse pues como todos los errores. Y ya de ahí, una vez pues se parte de ese primerísimo error, hemos mencionado varios, sobre todo en el tema de la comunicación, que me parece que es uno de los temas más importantes. Y entonces en el tema de la comunicación me ha gustado hacer un poco de juego de palabras como para ir entendiendo los errores, porque si la comunicación es, digamos, una interacción entre diálogo y silencios, entre hablar y callar, entonces hemos establecido como en un marco un poco didáctico los errores en este término. Primero, un error que hemos llamado nosotros hablar cuando deberíamos callar. Un segundo error es callar cuando deberíamos hablar. Un tercer error es hablar con quien deberíamos callar, y un cuarto error es callar con quien deberíamos hablar.
Parece un trabalenguas, Parece pero un es trabalenguas. es bien didáctico y si quieres pues lo desarrollamos Lo a lo desarrollamos. largo del A ver, programa. primero partamos de que los errores son parte fundamental. No sé si ponerle errores. ¿Y qué tal si los llamamos conflictos, problemas, dificultades? Son parte de tu vida y Hace son parte. parte de la vida de un matrimonio también. Sí, digamos que no existen parejas perfectas. Perfectas. Existen las parejas que se aman. Ya. Porque el amor es capaz de superarlo todo, pero eso pues de parejas ideales, perfectas, las que vemos en Hollywood, las que vemos en las novelas, eso no existe en la vida real. Existen las parejas reales, no las parejas perfectas. Y las parejas reales son aquellas que son capaces de superar los conflictos, que son capaces de ponerse de frente en los problemas y juntos ser capaces de llevar, digamos que una solución concreta. Pero yo creo que no existe un error insalvable en el matrimonio, o sea, algo así como que uno diga, es que esto ya no hay nada que hacer. A lo largo de estos 24 años que hemos trabajado con matrimonios, nos hemos dado cuenta que... No hay nada insalvable, piensas tú. No. Después lo que hemos visto es que hay un texto bíblico muy lindo del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, que dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y nosotros hemos visto a lo largo de estos años cómo el Señor hace nuevas todas las cosas, cómo matrimonios que considerábamos completamente perdidos, luego el Señor los restaura, unos con unos caminos de restauración más dolorosos que otros. Pero sí, siempre, digamos, cuando hay voluntad se puede restaurar un matrimonio y se pueden curar estos errores. Ya. Cuando tú nombras este trabalenguas que dijiste hace un momento, podríamos decir que el principal error, ahora tú los vas a ir desenvolviendo a cada uno, pero podríamos decir que el principal error es de comunicación. Sí, porque es que nosotros hoy asistimos a un gran problema de comunicación. Hoy tenemos un aislamiento progresivo, a pesar de que estamos en la era de las comunicaciones, nos cuesta más dificultad comunicarnos realmente. De hecho, hay personas que no saben comunicarse sino de manera virtual, a través de un Facebook, a través de un Instagram, a través de un WhatsApp, pero le cuesta mucha dificultad mirar a la otra persona a los ojos y ser capaz de decir lo que siente, ser capaz de expresar con las palabras adecuadas lo que piensa, ser capaz de ser como asertivo en esa comunicación. Creo que es uno de los más graves problemas, porque cuando se logra una comunicación, y ojo, esto no es simplemente, digamos, algo superficial como vamos a solucionar un problemita, no, es de verdad un diálogo profundo, un llegar al fondo de los temas y ser capaz de ponerme en la posición del otro y ser capaz de entender cómo el otro piensa y ser capaz de comprender que el otro tiene una educación distinta a la mía, un temperamento distinto al mío, una cultura distinta a la mía en muchas ocasiones. Cuando uno es capaz como de entender estas cosas, luego cualquier dificultad se puede superar. Sí, yo me quedo escuchándote y yo tengo como 34 años de matrimonio, 34. Y recién hace poquito tuve una pelea con mi esposo. Digamos que el primer conflicto verdadero. Ya. Y fue bendito conflicto. Bendito. Bendito porque sirvió para volverme a mirar a los ojos con él, para volverme inclusive a escuchar el silencio de cada cual. Entonces me encantó lo que dijiste y me acordé, perdón que tomé la experiencia mía, que eso no debe estar acá, pero aquí estamos para escucharte a ti y queremos que nos desenvuelvas esto que nos acabas de contar. Sí. Entonces, lo primero, digamos que uno de los primeros errores o conflictos que se generan es hablar cuando deberíamos callar. Y acá sobre todo nos referimos al tema de las críticas, al tema de enjuiciar al otro permanentemente, a esa costumbre que tenemos de ver en el otro siempre su aspecto negativo. El típico ejemplo que ponen de una hoja blanca con un punto negro y le dicen, no, ¿qué ves en la hoja? Ah, el punto negro, sí, pero ¿por qué no ves el marco blanco que hay y por qué te enfocas solamente en ese aspecto particular? Entonces decimos que ahí es donde uno debería callar. En vez de estar uno criticando, uno debería ser capaz más bien como de ser un poco más indulgente, ser un poco más generoso, más maduro, porque es que muchas veces uno se enreda en unas tonteras, en unas pequeñeces y uno ve la grandeza, por ejemplo, de Jesús. A mí no se me olvida el pasaje de Jesús con Natanael, que Felipe le dice a Natanael que encontraron al Mesías, que es Jesús de Nazaret, y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, Felipe le dice, ven y lo verás. Cuando Natanael se acerca, Jesús, que por supuesto por su ciencia divina sabía lo que había dicho Natanael,
en vez de hacerle una recriminación y pegarse de una tontera como esta, de un nacionalismo, de un patriotismo, pues cómo me vas a insultar a Nazaret, aunque Jesús era pues nacido en Belén, pero se le conocía como el Nazareno porque él se crió allá en la Galilea, en el norte de Israel. Entonces Jesús, en vez de pegarse de un detalle y empezar a decirle, pero mira, ¿cómo se te ocurre decir que yo soy de Nazaret y ningunear a Nazaret? Jesús más bien lanza un elogio y dice, he ahí a un israelita de verdad. A mí me parece un acto de una madurez suprema de Jesús, de una humanidad perfecta, una madurez humana tremenda, porque Jesús hubiera podido hacerle un sarcasmo. Claro, como yo soy de Nazaret, ahora vienes a mí, ¿qué vas a encontrar en un nazareno? No, pero al contrario, Jesús lo que dice es, miren, este es un israelita de verdad. Fue capaz de pasar la hoja rápidamente de un aspecto superficial, de una tontera, y llegar al corazón de Natanael. Y lo convertirá luego en uno de sus apóstoles, es el apóstol que conocemos como San Bartolomé. La tradición asocia a Bartolomé con Natanael y dice que es el mismo apóstol. Pero a eso me refiero, que muchas veces nosotros estamos muy pendientes de los errores de los demás. Mira, te cuento una historia personal. Cuando yo me casé, lo primero que me dijo mi mamá es, mijo, no le critique la comida a su esposa. No le critique la comida. Cómo se la sirva, cómasela. Yo tenía eso en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Y mi esposa, desde muy joven, trabajaba. Ella pues no era una gran experta en la cocina. Y yo la veía esforzándose, veía videos de YouTube, estaba llamando a mi mamá, a su suegra, pues, a su mamá, aprendiendo. Pero la primera semana, toda la comida me la sirvió tremendamente salada. Claro, pero ¿te pudiste callar? Claro, entonces yo hacía un esfuerzo sobrehumano para... ella siempre me miraba entusiasmada y me decía, ¿cómo te pareció? Y yo, y yo por dentro, madre mía, esto está saladísimo. Pero yo me quedaba callado porque mi mamá me había dicho. Bueno, pasó una semana y ya ella misma dijo, ¿no te parece que esto está como la comida un poco salada? Y yo, sí, mi amor, sí, saladísima. Mira que tengo llagas en la lengua ya de lo salada que está la comida. Bueno, nos echamos a reír, fue un momento muy, muy bonito. Y luego le contaste que estabas pensando eso, pero que no se lo decías para no dañarla, no molestarla, y que ella estaba feliz haciendo su comida. Ella me agradeció porque me dijo, si al principio me hubieras dicho que es una cosa saladísima, seguramente yo me hubiera frustrado, pero fue ella misma la que lo descubrió y fue una anécdota pues que me pareció muy linda porque de verdad nadie se transforma a base de críticas. Yo no conozco la primera persona que diga, yo cambié a base de la criticadera y a base de los juicios que me emitían, o empecé un camino de conversión porque llegaba a la casa y mi esposa me gritaba o mi esposo me gritaba. Yeah. No, nosotros somos sensibles al amor, pero nos cerramos más bien cuando somos criticados. Entonces, ahí es cuando decimos nosotros debemos aprender a callar. O más bien, sí, a callar cuando a veces terminamos hablando lo que no debemos. Entonces lo primero que decimos... El primero es callar. Cuando deberíamos, perdón. Sí, no, aprender a callar en lugar de hablar. Exactamente. Ya, aprender a esa callar. Es la primera. Y también sucede lo contrario. A veces también callamos cuando deberíamos hablar. En esa primera es hablar cuando deberíamos callar. O sea, hablamos las críticas. En la segunda es callamos cuando deberíamos hablar. Y por a veces ejemplo, sí deberíamos hablar. Y nos quedamos callados. Exactamente. Por ejemplo, lo primero es, con el primero que deberíamos hablar nosotros es con Dios. Es decir, un hogar no se sostiene si no hay un fundamento divino, un fundamento sobrenatural. Si no es que Dios está allí acompañándonos, ayudándonos. Entonces, uno con el primero que debería hablar es con Dios. Uno con el primero que debería, de alguna manera, exponer sus dificultades matrimoniales es con Dios. Pero luego también uno debería ser capaz de reconocer las bondades del otro. Si en lo primero decimos, hombre, no critique tanto, en lo segundo estamos diciendo... Elogia. Y el elogio es distinto a la adulación. La adulación parte de los labios, pero no del corazón. Cuando uno adula a una persona, uno está buscando algún tipo de interés. En cambio, un elogio es un reconocimiento auténtico de la grandeza que hay en ti, de las bondades que tienes. Y eso sí que se ha deteriorado ahora en las relaciones. Cuando uno está conquistando, mi amor, cómo estás de linda, cómo estás de hermosa, pero qué inteligente eres, pero qué bien hablas, pero después de que se conquistó, uno deja de elogiar, deja de reconocer lo bonito que hay en el otro. Y creo que eso es uno de los errores que más cometemos. La pasamos criticando y en vez de reconocer la grandeza, acentuamos los errores de la persona. En cambio acá es en todo sentido.
reconocer su belleza, reconocer su inteligencia, mientras que rica está la comida, qué bien educas a los hijos. O sea, ese tipo de cosas son necesarias en la relación. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Esa es la segunda. ¿Cuál sería la tercera? Entonces, la tercera sería hablar con quienes deberíamos callar. Entonces vamos a recordar. A mí me sirve mucho como ingeniero informático, siempre trato de hacer un poco esquemas. Está muy bien. Lo primero es, primer error, hablamos cuando deberíamos callar, entonces las críticas. El segundo error es, callamos cuando deberíamos hablar, falta de elogio. Falta de elogio. El tercero es hablar, un tercer error, hablar con quien deberíamos callar. Cuando tenemos problemas, normalmente uno se pone a hablar con las personas menos indicadas. Empecemos, por ejemplo, con malas amistades. Uno se pone a decirle al amigo que tiene 3 divorcios encima, o que nunca se ha querido comprometer con nada, y ya uno a decir, no, mira, tengo ese problema con mi esposa. Y claro, ¿qué te va a decir él? Pues hombre, déjala, no pasa nada, mira, yo soy súper feliz con 7 hijos regados por ahí en todas partes y me va súper bien, de maravilla. Uno sabe que no es así, pero ahí es donde uno tiene que cuidarse de las malas amistades. El apóstol San Pablo dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y uno tiene que cuidar mucho su corazón, porque cuando uno tiene un conflicto familiar, un conflicto con su pareja, uno normalmente está muy vulnerable y muy susceptible a los consejos que le dan. Entonces, con los primeros que uno definitivamente no debería hablar, sería con ese tipo de amistades. O que critican el matrimonio en general, les parece una tontería el matrimonio, o que critican su propio matrimonio, o que critican tu matrimonio también. Uno ahí debería ser capaz de, esta no es la persona indicada. Tampoco es indicado en términos generales hablar con la familia política o con los familiares, es lo que llaman meter terceras personas inconvenientes, porque luego yo tengo un conflicto, hablo con mi mamá, le cuento a mi mamá lo que ha pasado con mi esposa desde mi versión, o ella le cuenta a su mamá desde su versión. Desde su versión, y las cosas se complican porque tu mamá ya no le va a ver de la misma forma a la esposa tuya. Y uno puede reconciliarse después con el cónyuge y no pasa nada. Se va a reconciliar, y el problema se quedó con la suegra. Queda la herida. Queda la herida. Queda la herida, además de un sesgo, de un juicio que no es objetivo, porque claro, pues la mamá lo ama a uno, y salvo mamás excepcionales que son capaces de decirle al hijo, no mi amor, tú estás equivocado. En términos generales lo que sucede es, ay mi niño, venga para acá, venga. Es que cómo me lo están maltratando. Es que como no le dan de comer a mi hijo. Exactamente, entonces uno debería evitar, salvo excepciones. Por ejemplo, hombre, que mi cónyuge me está golpeando. Pues no te quedes callada, habla. Por supuesto. No te quedes callado, busca ayuda. Si hay algún tipo de violencia. Pero estamos hablando de los conflictos normales. Es que es increíble, uno después de hablar con tantos matrimonios se da cuenta que los conflictos que desbaratan familias normalmente no son conflictos grandes, son una enorme cantidad de pequeños conflictos que se van haciendo una bola de nieve. Eso va dañando y va dañando y va dañando hasta que llega un momento y alguna tontera y revienta. Entonces uno dice, pero por eso se van a divorciar. Pero en realidad no es que es por eso, es que hay una enorme cantidad de pequeñas cosas que no fueron capaces de solucionar. Entonces estamos en este tercer error, que es hablar con quien deberíamos callar. Ahí deberíamos callar. ¿Con quién deberías callar? Los hijos tampoco, en términos generales, deberían estar metidos en los conflictos familiares, salvo excepciones, ¿no? Hay excepciones donde hay que decirle a los hijos, pasa esto, pero normalmente uno no debería cargar a los hijos con los problemas de los padres, porque es que muchas veces ellos no saben gestionar. Si uno como adulto tiene dificultades para gestionar esas emociones y luego sucede que el papá le va a hablar de la mamá le va a hablar mal del papá, el papá va a culpar a la mamá por unas cosas, la mamá al papá por otras cosas, entonces los niños quedan ahí como en la mitad. El Papa Francisco utiliza una expresión muy fuerte, cuando habla de padres divorciados dice, no secuestres, digamos que no sometas a un secuestro a tu hijo. Estás secuestrando a tu hijo en el sentido de que lo quieres para ti y no para tu cónyuge. O le das cosas para contentarlo y para que esté en contra del otro lado. Definitivamente con los hijos uno debería ser capaz de mantenerlos un poco al margen, porque repito, para un hijo uno es un ídolo. Y digamos que cuando ellos están creciendo, ellos te ven a ti como lo más maravilloso, lo más grande que puede existir. Entonces, y lo mismo a la mamá, ¿para qué vas a desfigurar esa imagen de la otra persona y le vas a hacer ese daño terrible? Y luego entonces se ven sometidos a esa presión de a quién escoges, con quién te vas. Eso es lo peor que uno puede hacer. Uno más bien tiene que tratar de solucionar el tema para que los hijos beban de esa relación amorosa.
Y también es importante evitar ese error de hablar con quien deberíamos callar cuando nos referimos a profesionales. En ocasiones se requieren los profesionales y uno no debe declinar en la búsqueda de profesionales, terapeutas familiares, psicólogos, eso está muy bien, pero hay que buscar unos profesionales que tengan un enfoque, digamos, una antropología cristiana, una antropología correcta, porque luego te vas a unos profesionales que te dicen, no, lo que tú necesitas es salir con otra mujer, lo que tú necesitas es refrescar la relación con una tercera persona. ¿Sí? ¿Existe Yo eso? sé, por supuesto. Entonces ahí decimos, no, cuidado, cuidado, porque es que uno bien vulnerable. O sea, todos estos ejemplos que tú estás dando son parte de esa tercera clave, de ese tercer error de comunicación. El error de hablar con quienes deberíamos callar. Y el cuarto error sería callar con quien deberíamos hablar. Es el error contrario. Entonces, en vez de hablar, en primer lugar, con Dios, que sería el primero al que uno debería recurrir en una circunstancia de estas, uno debería hacer lo que hace en un pueblo de Croacia, que había 13.000 habitantes y no se registró durante muchos años un solo divorcio. Y preguntaron por qué. Entonces dijeron, es que acá hay una tradición muy bella y es que cuando nos casamos ponemos una cruz en el matrimonio. Y el sacerdote, ellos llevan la cruz al momento de la boda, ¿no? Y el sacerdote, en vez de decirle al cónyuge, puedes besar a tu novia, le dice a los dos, pueden besar la cruz. Y les dice, ahora ustedes entiendan que el amor implica cruz. Y van a llevar este Cristo a un lugar hermoso de su casa, y cuando tengan dificultades, con el primero que van a hablar es con Cristo. Porque toda dificultad implica, de alguna manera, un acto de vencerse a uno mismo. Sí, de ceder. De ceder. Entonces uno ve a Cristo crucificado que por amor cedió hasta la muerte. Viéndolo, ¿cómo no voy a darme? ¿Cómo no voy a perdonar? Jesús que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienes una fuente ilimitada de enseñanza en el Cristo, además que de gracia, porque Él también te ayuda. Entonces, con el primero que deberíamos hablar es con Dios. Luego, buscar buenos amigos. Si ahora decíamos, evita malos amigos, ahora busca los buenos. Pero claro, uno está rodeado de parejas buenas también. Yo tengo unas parejas que considero modélicas, que considero unas parejas dignas de ser imitadas. Y en ese momento uno que dice, pues yo voy a buscar a estos que siempre tienen un lindo buscar gente que te matrimonio. sume. Pero claro, yo no voy a... Digo, es que si yo estoy enfermo, yo voy a buscar el mejor profesional para mi cuerpo. Pero si estoy enfermo en mi matrimonio, ¿por qué yo voy a buscar al peor consejero? Si el matrimonio está enfermo, yo voy a buscar al matrimonio más exitoso. ¿Qué les ha funcionado? Y cuéntenos cómo nos pueden ayudar. En ese orden de ideas es muy importante estar rodeado de matrimonios, pues digamos, buenos, bonitos. Pero lo más importante ahí es hablar con la pareja. El error de callar con quien deberíamos hablar es que nosotros dejamos de hablar con la pareja. Se requiere ser capaz de sentarnos, de mirarnos a los ojos, lo que decíamos ahora, de reconocer mis propios errores, de decir a la otra persona, mira, sabes, yo reconozco que he fallado en esto. Sí. Antes de decir, tú debes reconocer que tú has fallado en esto. No, porque se va a bloquear la otra persona. Empieza diciendo, yo he fallado en esto y en esto. Y bueno, si ninguno de los dos cede, esto no se resuelve. Al menos uno tiene que inclinar la cabeza y decir, bueno, porque es más importante el amor que la soberbia. Más importante el amor, la relación que tener la razón, y puedes ceder a tener la razón. Exactamente. Ceder. ¿Qué ganas? Yo salí con la mía, yo tenía la razón y salí ganando. No ganas nada. Todo lo contrario, lo pierdes. Ganaste un debate y perdiste un matrimonio. No tiene sentido, ¿cierto? Gané la discusión, pero perdí el hogar. No. ¿Eso es lo que tú viviste en tu casa? Sí. La verdad que yo doy gracias a Dios de haber tenido un matrimonio con mis papás, pero extraordinario. O sea, el matrimonio de mis papás es una cosa que es que yo no conozco otro. Enamorados, sobre todo ellos, muy enamorados. Mi papá llamaba, por ejemplo, a la casa a las 3 de la tarde del trabajo. Yo respondía al teléfono y mi papá me preguntaba, hijo, ¿está la mujer que vive en mi corazón y no paga renta? Que mi mamá, la mujer que vive en mi corazón y no paga renta. Así la trataba, le llevaba un detalle. Mira, Diego, para que guardes eso para tu novia. La mujer que vive en mi corazón. Y a veces yo iba a sacar algo de la nevera y veía algún... En esa época se utilizaban mucho estos tableros imantados en los que uno iba poniendo, falta la leche, faltan los huevos. Y a veces yo iba a sacar leche y había un mensaje de mi papá: cuánto Dios te creó para mi mamá. Estaba pensando en mi felicidad.
y después yo Sos más. a la media hora volvía y mi mamá ya había hecho una rayita para separar y cuando yo creo que estaba pensando en la mía, se escribían mensajes. Yo hasta les decía, por favor, utilicen WhatsApp, que acá hay más gente. Claro, yo los molestaba. Pero fue un clima muy, muy, muy bonito. La verdad que yo le agradezco mucho a Dios ese ejemplo de matrimonio. Naturalmente, pues había también conflictos que se resolvían, pero yo nunca vi gritos en la casa, golpes. Vi un par de enamorados que siempre de ese amor nos daban a nosotros. Y sacaban espacio para ellos. Ellos se iban y nos dejaban en casa cuidados por alguien, pero ellos mantenían su amor fresco, lozano. Y es una cosa que trato de hacer con mi esposa también. Nosotros tratamos de pegar alguna salidita para mantener ese amor fresco, ese amor lozano. Yo le digo mucho a Dios, manténme enamorado de mi esposa, manténme enamorado. Y bueno, y a veces se le va la mano. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Estamos ya al punto de terminar. Y perdieron la cuenta, mira, se embelezaron. 20 minutos. Bueno, pero ellos están embelesados también con el tiempo, con oírte. ¿Qué pasa con aquellos hogares? Digamos, supongo que no vivieron esa vida. Yo tuve ese ejemplo también en mi casa. ¿Y qué pasa con los hogares, con estos jóvenes que no tuvieron ese ejemplo en su casa? Pues, ¿Qué hacer por ellos? A ver, lo primero es, hay que romper la cadena. Alguien tiene que empezar, porque uno no puede quedarse toda la vida en esa cadena de matrimonios disfuncionales que generan hijos disfuncionales que van a tener a su vez matrimonios disfuncionales. Ahí lo que hay que hacer es, bueno, si hasta aquí fue la historia de mi familia, de ahora en adelante empezaremos a escribir una nueva historia. Y para eso uno tiene toda la ayuda de la gracia. Por eso esa cita bíblica de he aquí que yo hago nuevas todas las cosas me impacta tanto a mí, porque es que yo he visto cómo Dios restaura corazones, cómo Dios sana personas, cómo Dios suple las deficiencias naturales. Ciertamente quienes hemos sido bendecidos al tener un matrimonio así nos sentimos en una enorme responsabilidad, porque, bueno, yo lo pienso mucho, yo digo, Dios mío, esto es un regalo inmerecido, no es algo que busqué ni es algo que merecí, es algo que recibí. Entonces uno tiene que hacer otro tanto. Y también mucha responsabilidad para uno. Vamos a ver, es que si tú recibiste esto, tú no puedes ser inferior a lo que recibiste. Entonces, eso es una exhortación permanente. Pero luego a lo largo de estos años de trabajar con matrimonios, de hacer misión, uno se da cuenta que Dios suple, que Dios es capaz de sanar heridas profundas, que la gracia es capaz de recuperar matrimonios. Y uno se da cuenta que hay familias que venían en ese lastre, en ese dolor, y a partir de esta pareja, a partir de estos hijos, todo cambia y empiezan a ser matrimonios bonitos, y empiezan a ser matrimonios según el plan de Dios. Repito, humanos, con debilidades. Eso no significa pues que sean perfectos y que todas las mañanas estén como ángeles y que el saludo sea hola querida esposa, hola querido esposo, y parecen, no, hay tensiones, hay dificultades. Sí, pero los hijos, que se la enfermó, escuela se enfermó, no tienes tiempo, aquello, tienes que volver. Pero el es amor normal es capaz de solucionarlo de todo. irlo solucionando. ¿Qué consejo tú le das a esas parejas que están enfrentando esa crisis matrimonial y están por abandonarlo todo? Hombre, para mí el primero y único camino es una conversión personal. Algunos dirán, no, terapia, todo. Eso es secundario y necesario, pero secundario. Porque lo primero es un cambio de actitud. Lo primero es un trabajo en el interior, no tanto en la pareja, sino primero en mí. Yo necesito llenarme del amor. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Juan define a Dios como amor. Dice, Dios es amor. Y si esto se sostiene con base en el amor, yo debo tener mucho de eso. Y para tener mucho de eso, yo necesito estar muy lleno de Dios. Yo necesito la fuerza, pero la fuerza de Dios no es simplemente por la mañana hago una oracioncita, mantengo una estampita de la Virgen, mire que yo celebro usted tiene una devoción muy linda acá a la Virgen del Cisne, ¿no? El cisne acá, no, sí. que yo tengo la imagen de la Virgen del Cisne. Bueno, eso es lindo, necesario, pero no suficiente. Cuando hablamos de una relación personal con Dios, nos referimos a que Dios es el centro de tu vida. Sus mandamientos son los principios que rigen tu existencia. Su voluntad es el eje rector del todo lo que vas a hacer. Y lo que Él te pida es lo primero. Luego te vinculas a Él en la Eucaristía, asumes una vida de oración. Obviamente uno dice, ¿yo cómo hago eso? Pues hay retiros espirituales, hay un sacerdote en tu parroquia que te va a ayudar. Uno tiene que empezar ese proceso. Eso no es que se haga de la noche a la mañana, pero es el primero y más necesario de todos los pasos. Porque luego los problemas
surgen en personas que tienen sus defectos, sus deficiencias. Entonces, bueno, vamos a hablar, tenemos un problema tú y yo quiero solucionarlo, pero mi problema es que soy un celoso enfermo. Y entonces, yo hablo contigo, soy celoso enfermo, lo voy a cambiar. Pero ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo cambias? Solo no eres capaz, llevas 20 años intentando cambiarlo. Y entonces intentamos recuperarlo y luego vuelvo a caer y ya se pierde la confianza. Lo primero que yo debo hacer es, Señor, sáname las inseguridades que me han hecho tan celoso. Sáname este carácter, ese temperamento que me hace ser tan violento. Entonces uno trabaja en uno primero, en la conversión. Y después de que se trabaje en esa conversión personal, los dos entienden que Dios quiere que estén juntos. Y uno empieza a pedirle, ahora Dios sana mi matrimonio. Y se empieza un proceso de acompañamiento. Ahí uno no puede tener miedo a buscar personas sabias, virtuosas, que le puedan asistir a uno. Si tú eres el más generoso y tú estás pidiendo esa ayuda de Dios y en verdad te concede esa gracia, con el cambio tuyo vas a lograr que tu pareja llegue al mismo camino. Es indudable. Basta que uno cambie para que el matrimonio se transforme. Es así. El otro es arrastrado por el amor, ordinariamente, ¿cierto? No faltará excepcionalmente la persona que no quiere nada y ya uno no se puede meter en la voluntad del otro, pero lo que sí puede hacer uno es, voy a trabajar en lo que me corresponde a mí. Qué bonito, qué bonito. Una pregunta, por supuesto. Por supuesto. Claro, tú para ser esposo, para ser padre, tienes que ser primero tú, Wilson, como ser humano. Yo quisiera que nos cuentes el episodio que tú viviste, ese milagro a los 15 años, porque yo escuché algo que viviste a los 15 años, porque eso, si unimos los puntos hacia atrás, porque así somos nosotros y somos el resultado de nuestra niñez, nuestra juventud, y por eso podemos ser los adultos que somos ahora. Y lo que te transformó, ese milagro que tú viviste, si nos comentas. Sí, la verdad que pues yo a los 15 años ya era prácticamente ateo, me había alejado mucho de la práctica religiosa. A los 15 años yo ya no iba a misa, yo ya no rezaba nada, me parecía que todo esto de las cosas pues como de la fe eran algo así como inventos de la iglesia. Estaba muy ideologizado, pero sí sentía un gran vacío en mi corazón. Yo veía que renunciar a la existencia de Dios me traía más preguntas que respuestas. Uno a veces piensa, bueno, me voy a volver ateo para encontrar todas las respuestas. Mentiras, ahí es que encuentras todas las preguntas. Porque entonces ya ahí sí quedas sin ningún tipo de fundamento en la vida, no quedas sin norte moral, no sabes ya ni de dónde vienes ni para dónde vas. La fe te muestra un camino, te explica de dónde vienes y te dice hacia dónde debes ir. Eso orienta mucho tu vida. Entonces yo estaba ya pues en ese vacío, estaba empezando a tomar licor a los 15 años, a emborracharme ya en fiestas, en fin. Drogas sí nunca probé, gracias a Dios, pero sí sé que iba para allá. Y a los 15 años, el 29 de abril del año 2000, me acuerdo de la fecha precisamente porque hace poco pasamos esa fecha y celebré los 24 años de iniciar ese proceso de conversión. Y un primo llega a mi casa y nos sentamos a hablar desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Él me empezó a dar respuestas muy razonables a todas las preguntas que yo tenía respecto a la fe. Me mostró que fe y razón no se oponen, que fe y razón se complementan, que puede haber un diálogo entre fe y razón, y que más bien gente excesivamente inteligente y razonable es gente que es muy creyente. Luego me resolvió unas dudas, pero lo más lindo fue que él me da una bendición que se llama la bendición de la Virgen María o la bendición de María Auxiliadora, y ahí yo tengo una experiencia de encuentro con el Señor que nunca había tenido. Me siento abrazado por el Señor, me siento, digamos que de alguna manera siento a Dios por primera vez en mi vida. Y decir eso es para una persona como yo es decir mucho, porque yo no soy una persona muy sensible. Digamos que a mí más bien la fe me ha entrado por la razón. Soy más bien de búsqueda de convicciones que de sentimientos. Pero en ese momento me abrazó, me experimenté amado. Puedo decir, sentí a Dios. Fue una cosa muy, muy, muy bonita, pero no en la epidermis, no fue simplemente un aspecto sentimental como la emoción que te da cuando tu equipo de fútbol hace un gol. No, eso es una cosa pasajera. Cuando yo digo experimenté a Dios, me refiero a que Dios de repente llegó a lo profundo de mi alma. Pareciera que todo tenía sentido a partir de ese momento. Y creí con una convicción, creí con una fuerza como jamás había sentido en mi vida. Yo digo que eso fue una gracia de conversión. Hice después un examen de conciencia, tuve ahí un encuentro con Dios, tuve ahí algún tipo de manifestación, yo no sé si mística, no sé cómo llamarlo, porque de ahí en adelante no he tenido nada más.
No es que a mí se me haya aparecido el Señor nunca, nada de eso. Repito, y si se me apareciera me muero de miedo, porque no. Yo le digo, Señor, yo te creo, tranquilo, yo te amo mucho, Virgencita, yo los amo. Porque luego yo me enloquecería discerniendo esto será de Dios, esto no será de Dios, esto, porque hay unos criterios de discernimiento muy precisos para discernir lo que se llama en teología fenómenos místicos extraordinarios. Pero no, fue una cosa ahí del momento, una gracia extraordinaria, hice una confesión de mi vida y dije, esto es una maravilla, a partir de ahora voy a tratar de ir a misa todos los días, de rezar el rosario todos los días, de confesarme con la mayor frecuencia posible, de ayunar. Fue como que en ese momento se abre mi alma a lo sobrenatural y empiezo a experimentar toda esa gracia. Y ahí empiezo mi proceso de conversión. Después conoceré a la que hoy es mi esposa en el movimiento al que pertenezco, Lazos de Amor Mariano. Y mi juventud toda me la pasé viajando. Acá al Ecuador vine muchas veces viajando a hacer misión, a contar el testimonio, a compartir estas experiencias, a dictar retiros, dictar consagraciones. Luego ya, claro, el trabajo me exigía organizarme un poco en el tiempo, pero de hecho he tratado de organizar mucho mi vida para poder hacer este tipo de cosas, para tener tiempo, para poder evangelizar, para poder dar a otros aquello que recibí. Y creo que ahí está la base, ¿no? Lo que tú dices es cierto, ahí está la base para poder tener luego un matrimonio, digamos, en el camino de Dios. No somos un matrimonio perfecto, naturalmente. Como ninguno. Ninguno, y trabajamos como todavía. Ninguno. Y nos toca seguir trabajando hasta el fin de los días. Siempre, pero sí es muy importante, y si hay jóvenes que nos están escuchando, es muy importante tener un buen noviazgo. Un noviazgo sembrado en los mandamientos de Dios, un noviazgo sembrado en la voluntad de Dios, dedicarse uno sobre todo a conocer en realidad a la otra persona. Miren que nosotros vivimos un noviazgo en castidad, un noviazgo en castidad que para hoy esto es una locura. Es pues, nadie lo cree, pues es un loco. Pero sabes que es una cuestión muy, primero pues lo hicimos porque Dios lo manda, sexto mandamiento, le creímos a Dios. Yeah. Pero luego es que hay unas razones muy profundas, y es que era la única manera de conocer en verdad a la mujer con la que me iba a casar. La única. Es decir, cuando se prescinde de la intimidad sexual, que es una cosa maravillosa, un regalo de Dios y que tiene una capacidad de unir a las personas de una manera sorprendente. Es decir, el sexo fue hecho por Dios para unir y es algo verdaderamente planificante a nivel humano. Pero luego es tan planificante que de alguna manera luego es que ya tú no sabes si tú amas a la persona o amas lo que sientes con la persona cuando estás en la intimidad, digamos que en medio del noviazgo. Y cuando uno se casa es que todo cambia radicalmente. Digamos que el matrimonio no es simplemente una oda a la sexualidad, el matrimonio es una vida juntos. El matrimonio no es como un par de novios que se encuentran cada 8 días en algún lugar y tienen su intimidad y luego se da cada uno a su casa, sino que el matrimonio exige un compromiso de vida. Y un noviazgo puede sostenerse con sexo 20 años, pero un matrimonio no se sostiene 20 años a base de sexo. Un matrimonio se sostiene 20 años a base de amor. El amor se celebra en la sexualidad, pero en los sacrificios de todos los días, el esfuerzo. Cuando tienes un revés económico, es que ahí uno no dice, bueno, ¿cómo superamos esto? Con sexo. No, ahí lo que hay que hacer es andar juntos. Cuando se te enferma un hijo, ¿cómo supero esto? Con sexo. No, hermano, ahí lo que usted necesita, lo que menos piensa uno es en eso. Entonces, si luego de esa relación de novios no quedó nada más que una linda sexualidad, después no vas a tener herramientas para vivir el matrimonio. Eso es lo que está pasando en muchos matrimonios que están fracasando hoy, que no tienen herramientas. Mientras que el otro camino, que es un camino obviamente una locura para hoy, pero bueno, es que estamos en el mundo de las locuras. O sea, yo digo, me parece que es una cosa contracultural, pero ahí uno conoce cómo es esta persona en verdad, cómo reacciona, cómo es su carácter, cómo es su temperamento, cómo es su familia, cómo es con los hijos, cuál es su proyecto de vida. Uno tiene suficiente libertad interior para saber si estoy con esa persona o no. Yo te pongo un ejemplo. Antes de mi esposa yo tuve una novia que quise mucho y que físicamente era muy atractiva. Yo estoy seguro que si hubiera tenido intimidad con ella, me hubiera casado con ella. Y estoy seguro que sería una persona muy infeliz. Y sería una persona muy infeliz porque honestamente lo que nos unía, digamos que nuestros temperamentos, las cosas, los proyectos de vida que teníamos eran tan distintos en tantas cosas que la única manera en que lo pude discernir fue viviendo la castidad en el noviazgo. Fue la única manera, porque si no, no hubiera sido capaz de discernir. Hubiera sido tan maravilloso estar con ella que luego, pues, ya después lo resolvemos. No, después lo resolvemos es que no se resuelve. O sea, después lo resolvemos es que esos problemas te abruman.
en el matrimonio. Entonces, yo sí creo que si uno vive un noviazgo como Dios quiere, uno tendrá un matrimonio como uno quiere. Vive el noviazgo que Dios quiere y tendrás el matrimonio que tú quieres. Vive el noviazgo que Dios sueña y tendrás el matrimonio que tú sueñas. Y eso es lo que nosotros hemos vivido ahora. Y no solo nosotros, mis mejores amigos, todos del movimiento, que empezamos a los 15 años en el movimiento y tuvimos nuestros noviazgos en castidad. Hoy son unos matrimonios ejemplares, maravillosos, hermosos. Entonces, esto no es una teoría que simplemente Dios nos propuso, esto funciona en la práctica. Y yo retaría a los jóvenes que quieren vivir, usted quiere saber en realidad si están del uno para el otro, pues hagan las cosas como Dios quiere y les aseguro que Dios les mostrará. Bueno, no era el tema, pero creo que estos temas... Es el mensaje. Sí, es un mensaje muy lindo, muy enriquecedor que ha dejado para los jóvenes. Es justo al público que queremos llegar siempre. Creo que son los que más necesitan en los miembros de la familia. Quiero agradecerte de todo corazón. Gracias por regalarnos, por tu generosidad y regalarnos este tiempo en tu agenda que está tan apretada ahora. Mil gracias por este tiempo. Mil gracias por estas palabras hermosas y por este mensaje tan sentido, tan vivencial, tan tuyo, que no es una teoría, sino que es algo que estás viviendo tú y que creo que lo podemos compartir con todos los que nos siguen en nuestra revista Soy Más Familia. Muchas gracias, Wilson, de todo corazón por haber estado acá. A ti, Adalu, muchas gracias a ustedes por ese trabajo tan maravilloso y bueno, por favor, recen por mi familia, que nosotros queremos ser una familia santa. Y también contamos con tus oraciones, Wilson. Muchas gracias. Amén. Gracias a ustedes también. Nos hemos quedado con un mensaje maravilloso. Por favor, síganos en nuestras redes, en nuestro sitio web soymasfamilia.edu.es. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.